volviendo de la ciudad. Me dolió el cuerpo, la cabeza. Quedé sin respiración toda la noche y pensé en los malditos petroleros, en su mezquindad mafiosa. Debí pensar en tomar la paracetamol a mi lado o en comer la manzana que tenía en mi mesa. Y la comí. No podía respirar y me dolía el cuerpo. Tal vez es COVID. Por acá no llega nadie para hacer esas pruebas que vi en la ciudad. Además, viajamos apretados en la lancha con varios enfermos. No puedo respirar bien. Escribo y parece como si solo quisiera pensar en los malditos petroleros. La rabia me nace desde el hondo de la historia de mi cuenca. ¿Dónde está la petrolera 40 años o 50? Nadie sabe bien. Yo solo tengo paracetamol que la comunidad compró con sus ventas de plátanos a comerciantes regatones. Mis hijas, las veo toser. Cada vez que hay derrames les da diarreas salvajes que las deja todas pochequitas, flaquitas, casi a desaparecer. Pero igual cargan su agua y me ayudan a cocinar. No hay hombre en mi casa. Mi marido se fue a trabajar al petróleo y se consiguió una nueva familia por ahí. Mi nariz parece que quisiera salir del agua. He tenido asma, así que no tengo miedo. Espero y pienso en los malditos petroleros. La quebrada que da hacia mi casa está jodida. Petroleros mezquinos. No han remediado nada de los desastres. Hemos tenido que hacer nuestros negocios de turismo en zonas donde no hay petróleo. Ya me iré por allá a vivir, pero poca gente va. Este escrito no es un poema, es mi odio doliéndome el cuerpo. No puedo respirar y solo puedo pensar en los malditos mezquinos petroleros. Todo han dañado, pero no quiero ir a la ciudad a trabajar en el sexo o de sirvienta de restaurantes. No quiero ser la amante de un idiota, ni la criada o funcionaria abusada de la municipalidad. Me vengaría, como ahora pienso, en vengarme de los petroleros mezquinos, mafiosos, mientras me duelen las manos y el brazo y el pecho y ya no puedo escribir. Purma. En las raíces que habitaban la tierra tupida de chapajas y piguayos de mi abuelo y de mi abuela, mi mamá y mis tías criaron también con sudor y sangre pequeños mangos y cocos. Ahí donde aún se ven los rastros de antiguos platanales atigrados que parecen caer rendidos por el filo del tiempo. Y en la sombra del pacaje surca también la sangre de mis hermanas mayores y sus hijas que parecen mis tías, primos y primas menores. Esperamos, pacientes, bajo esa sombra añosa. Esperamos encender esta purma con el sudor del masato, rozando, trozando, dejando espacio para los palos de yuca, rozando hasta parar y después de su largo descanso y su carne de monte servida y comida retornar a los golpes, con la risa de los cuñados y cuñadas bromeando machascas, chinquirentis, trozando machete y culebra, cortando ponquito larga y changas pequeñas pa'l frío y el daño, pa'l mal comportado. Allá cae una topa, por ahí se troza un chungo, por acá mi corazón canta y fastidia. Para que crezca la tierra, llueva tranquilo, muera y renazca la semilla en el vientre de nuestra garganta, donde germinen masatos con viejos recuerdos, contados en los brotes nuevos. Buenas tardes y bienvenidos. Quiero agradecer en primer lugar a María Isabel por la lectura dramatizada de los poemas Volviendo de la ciudad y Purma. En nombre del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, les agradecemos el acompañarnos en la presentación del poemario No temas de Nia Shareva, de Mario Zúñiga Locio, obra ganadora
del Premio José Watanabe Varas 2021 en la categoría Poesía. Acompañarán a Mario Zúñiga, la reconocida poeta, narradora y crítica literaria Carmen Ollé, y Andrea Cabel, también poeta, catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Antonio Cornejo Polar. Iniciará su comentario Carmen Ollé, continuará Andrea Cabel y para finalizar oiremos a Mario Zúñiga. Gracias. Buenas tardes. Gracias a la Asociación Peruano-Japonesa, Cultural Peruano-Japonesa, por estos concursos que sacan a la luz voces nuevas, voces de todo el país, con diferentes estilos, diferentes paradigmas y originales, como el ganador de Mario Zúñiga, ¿no? No temas, de Nia Chareva. Yo fui jurado junto con Alejandro Susti y Marco Martos y no fue fácil la elección. Mario Zúñiga con No temas, de Nia Chareva ganó por sus grandes méritos literarios, líricos. He preparado un texto para no perderme, ¿no? En el discurso. No temas, de Nia Chareva, ¿no? Es el título. Me pregunto, ¿por qué el autor escoge la identidad de Nia Chareva, una mujer, para escribir este poemario? Es la heterónima de Mario Zúñiga, ¿no? Mario Zúñiga. Hay varias respuestas o probabilidades. Quizá Nia, como antropóloga, que conoce la selva central y la cuenca de Pastaza, sea la más indicada para poetizar toda la riqueza de la región, plantas, platillos, costumbres, etc. Nia Chareva, como heterónima, es una identidad ficticia que adopta Mario Zúñiga para darle la voz literaria en el poema. Y escoge quizá a Nia Chareva también por la tersura del lenguaje que emplea en el libro, dividido en 4 partes principales: coetáneas, mitos, moralitas, cotidianas, a los que se añaden como a modo de epílogo 2 poemas COVID y respuesta de los primos, dándonos a entender que la idea original es la de ser un diálogo intergenérico. Purma, que ha leído significándolo o dramatizándolo más bien Isabel, y que a mí también me impresionó. Purma, del quechua purum, por ejemplo, en coetáneas, significa terreno de cultivo, de descanso. Es un poema hermoso. En él se mezclan la ascendencia de Nia Chareva con los frutos cosechados, mangos, cocos, pacaes, platanales, chapajas, pijuayos, que desde antiguo han sembrado abuelos y otros parientes. La melodía de los textos en coetáneas, gracias al vocabulario de lenguas originarias que nos hace ir corriendo al glosario, es la música de la naturaleza exuberante. En mitos, con solo 3 poemas, nos enfrentamos a la pregunta esencial: ¿de dónde venimos? Es el árbol en un principio y no el verbo, como para algunos, pero al tercer apunte el poema desmiente las teorías que nos han dividido en humanos versus naturaleza. Y cito: todos somos tigres o caracoles, perras y escarabajos. Fin de cita. El poemario sigue su ruta por los caminos sabios que Nia Chareva va iluminando, con versos que responden al deseo de orientarnos. No mezquines porque dejas de ser humano o humana, porque te vuelves piedra solitaria o animal sin dueño. Estoy parafraseando lo que Nia Chareva lo dice de manera lírica.
Cuánta ternura a la vez en poemas como En tiendita, Veo la tarde. Nia Chareva y su incursión en la ciudad no responde al logro que hay en todas partes, sino que se refugia en los amigables ingredientes de un simple y delicioso puré de cilantro y papa amarilla. Qué delicioso. Pero entonces aparece este poema estupendo, Despertar en mi comunidad, que es el que ha leído Isabel, ¿no? ¿No? Pero me gustaría poder leerlo. ¿Tienes el texto? Página 65. Es un poema estupendo realmente, bellísimo. Despertar, y además ilustra mucho lo que significa la existencia humana. No, yo lo leo. No, yo lo leo. Despertar en mi comunidad. La mañana de humo y candela me despierta. La tos y la madera, rechinando en dientes de fuego al frente de casa, me indican que sigo humana, que vivo junto a mi hermana y su marido, y mis hijas respiran bajo sus mosquiteros. Tengo pereza. El frío y el viento entran en mis pies. Los sapitos y los insectos, los gallos y las aves están en su mediodía. Veo desde mi pona la mañana como una cabellera negra y larga en el camino del agua. Voy a levantarme, levantaré a mis hijas antes que el sol nos castigue cuando vayamos a la chacra. Gracias. La mujer observa desde su casa erigida con pilotes de pona la mañana como una cabellera negra en el camino del agua. Un poema que es un paisaje, una pintura existencial. Ella y sus hijas están por levantarse para ir a la chacra. El humo, la candela, el frío, el viento. Hay pereza, pero ya hasta los insectos han despertado y nos llama el deber. En No temas, Mario Zúñiga combina belleza e identidad cultural al evocar en su libro fauna y flora amazónicas. Intente usted, taimado lector, parece decirnos, con PhD o sin él, sentir el mundo real e intenso lejos de los enervantes objetos electrónicos, ajenos a la naturaleza que pretenden avasallarnos. El efecto mimético del autor, al usar el sujeto femenino en sus versos, logra su objetivo, el de ser él también naturaleza como todos nosotros. Así, sinécdoque y metonimia se dan el abrazo constrictor. A su vez, José Watanabe, el que da el título al concurso, el nombre al concurso, le brinda esa luz que acaricia a los seres orgánicos, como en la piedra alada, donde piedras y rocas son las piezas que inducen al lector a contemplar lo efímero de nuestra existencia. En Radiografía de un pez piedra, de Mario Zúñiga, también está presente el tema de lo efímero, pero no desde el ala oriental del haiku, como en Watanabe, sino a través de la celebración de la vida y su continua renovación. El poema ganador de este concurso termina con un texto firmado por los primos Orens y Vilca, que no puedo dejar de leer los 3 últimos versos de Luz Noctual por su hechura creativa e intensa. Luna de madera, sin tallos ni deseo de flor, epicentro, el caracol celeste. Felicito a Nia Chareva y a Mario Zúñiga por esta maravillosa entrega y los dejo con Andrea Cabel. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Mario, al fondo de la Asociación Peruano-Japonesa por permitirme estar en esta ocasión aquí. Quisiera empezar mi presentación leyendo un epígrafe que elegí del libro. Yo cocino la palabra y cuando termino y queda finalmente una palabra solita, la amarro en mi lengua partida
con nudo en el puerto de mi boca, la guardo en el ombligo de la memoria, tatuada al vientre de mis abuelas. Elegí iniciar mi comentario el día de hoy con estos versos porque, en primer lugar, quisiera aludir al lugar tan importante que tiene el lenguaje en este poemario. Todos sabemos que en la poesía el trabajo con el lenguaje es todo, básicamente. En la poesía uno trabaja mucho con el ritmo, con las imágenes, no solo con el contenido, la forma es tan importante como el contenido. En este poemario no solamente hay un trabajo con la palabra a ese nivel, sino también a un nivel más, que es un interés por, me parece, establecer una voluntad por un diálogo. La estructura del libro está planteada de ese modo a lo largo de toda su forma. Por ejemplo, tiene una bibliografía. Es extraño que un poemario tenga una bibliografía. Asimismo, tiene una sección de vocabulario. Eso quiere decir que hay palabras que nosotros no vamos a entender. Este poemario nos desubica, nos desarticula, nos coloca en una posición incómoda y nos obliga a salir de nuestro lugar de comodidad. Nos da por ahí algunos caminos, palabras, para poder ubicarnos y para poder leer con fluidez. A mí me parece que este poemario, desde su estructura, ya está tratando de romper esa distancia emocional que tenemos con la enorme complejidad que implica la Amazonía peruana. La Amazonía no es una, hay un montón de Amazonías, son distintas. Las personas que viven ahí en las comunidades tienen una complejidad altísima para entender, por ejemplo, la relación con los recursos naturales, ¿no? Que lo ven de una perspectiva mucho más profunda que la del mero extractivismo. Entonces, esta preocupación por el lenguaje, que se materializa incluso en la estructura del libro, también me parece que se materializa en una discusión totalmente consciente, creo, con quién está hablando, ¿no? O sea, la autora, ¿no? Nia Shareva, nos propone, o la voz poética, nos propone un diálogo muy interesante desde una subjetividad que no quiere ser contenida. ¿Qué quiere decir? Que esta subjetividad que está hablando demuestra que excede lo que se sabe y lo que se piensa de ella. Eso me parece profundamente humano y profundamente relevante para entender que este no es un poemario ingenuo, no es un poemario en donde simplemente se trate de reivindicar a sujetos que sufren. No es un poemario donde haya una retórica de la víctima. Me parece que es un poemario en donde se reivindica una forma de agencia, una forma de construcción de subjetividad profundamente poderosa, y me parece estupendo que eso lo haga desde la voz de una mujer, porque en la Amazonía muchas veces son las mujeres las que se quedan en la comunidad tratando de subsanar algunos vacíos, mientras en algunos casos, como pasa en Nauta, por ejemplo, los hombres tienen que salir a limpiar el petróleo, a cazar o a pescar, ¿no? Ahora, me parece también muy relevante, y esto ya es más estilístico en mi opinión, hay una cierta metonimia entre cómo hay detalles en el poema que de pronto chispean. Uno lee todo el poema y de pronto hay un pequeño pedazo, un pequeño fragmento del poema que chispea. Algo así es un paisaje en la Amazonía, porque puede estar todo muy lindo, con el cielo lleno de colores, ¿no? Con una belleza avasallante, pero de pronto pasa algo que hace que te des cuenta que estás en un lugar especial, ¿no? De la nada aparece un bufeo por el costado, ¿no? O de pronto ves la colita de un pez. Entonces, algo así son los poemas, y me parece que conseguir algo así implica tener una cercanía mucho más que física con este espacio y con estas personas, ¿no? Es algo como lo que dice en este verbo, es cultivar la lengua geométrica del agua. Me parece que eso describe de alguna manera, no concretamente los versos, pero sí la sensación que da. Ahora, por ejemplo, este verso: una ontología de dientes y piedras, filosófica y hambrienta, hecha de tallos altos y subterráneos que sueñan el mundo con los que se alimenta, ¿no? O sea, incluir de esa manera este ritmo de versos cortos, versos largos,
me parece también importante en la estética del libro. Pero yo quería quería comentar sobre un poema que a mí me llamó muchísimo la atención y voy a explicar por qué. Eduardo Viveiros de Castro es un antropólogo brasileño que ha teorizado sobre esto que se llama el perspectivismo, ¿no? No quiero sonar muy densa, pero me parece un poco inevitable, porque está esta idea de que el principio en realidad es la humanidad. O sea, los animales, antes de ser animales, fueron humanos, y lo mismo las plantas. Por eso es que en realidad todos tenemos determinados derechos, ¿no? Y no podemos arrebatar la vida de unos así como si nada. Entonces hay un poema que para mí es la voz de esto que Viveiros de Castro teorizó también, ¿no? Y no lo encuentro. Y es un verso que me parece que no tiene huecos ni tiene heridas, como dicen otros poemas. Dice algo así como que y de pronto los animales nos están mirando con esa lástima. Engaño. Sí, Engaño 45. Y se llama Engaño, ¿no? A mí me parece que esto es el perspectivismo emocional, ¿no? Es una forma de escuchar la voz a un concepto teórico que puede resultar un poco áspero, pero que a la hora de escuchar esto es clarísimo. Desde entonces, los animales y bosques nos miran triste caminar en busca de nuestro antiguo cuerpo. Quienes mintieron nos pusieron una ceguera voraz, un hambre colectiva que se comerá la tierra. Las serpientes nos compadecen, los tigres a veces nos comen por amor. Los ríos, por tristeza, nos llevan de nuevo a nuestros hogares. De vez en cuando las plantas del sueño nos muestran el destello de lo que pudiéramos ser. En este poema claramente las ontologías están invertidas, ya no somos nosotros los sujetos que hablamos, ahora somos los que estamos siendo observados, ¿no? Los sujetos que, ni siquiera sujetos, ¿no? Los objetos que ahora están como que en la base de la cadena. A mí me parece que este poemario, por todo lo que he dicho, desde esa voluntad por querer construir un diálogo horizontal o por lo menos por querer desafiar estas estructuras contenedoras de subjetividades que subalternizan, es una invitación sonora, auditiva, hermosa para poder por fin enriquecer un poco más el canon desde la literatura amazónica y sobre la literatura amazónica en nuestro país, que no es del todo conocido ni del todo discutido. Muchas gracias. A ver, yo también he preparado para no perderme, porque yo soy bien disperso. A ver, primero estoy honrado de tener a Carmen y a Andrea como comentadoras. Admiro sus trabajos poéticos, investigación, sus posiciones en la lucha por visibilizar, ¿no? No solamente las voces de las mujeres, sino la belleza en medio de las luchas, en medio de las peleas que se tienen, ¿no? En común contra el poder. Yo siempre voy a estar en deuda con ustedes y en realidad gracias por darse el tiempo de leer, de comentar, de escribir. Y ahora voy a empezar un pequeño escrito, ¿no? Primero, buenas noches a todas y todos. Todas. Qué importante es que una palabra sea dicha y nos abra un mundo. Todas. En esta sala hay mujeres y hombres. Y si bien la gramática nos dice una cosa sobre la neutralidad de la O, la existencia y realidad nos choca con otra, la invisibilización. Es por eso que digo todas, porque quiero dejar claro que acá están mujeres que admiro y respeto. Mi madre. Uy, perdón. Mis amigas. Y todos también, porque está mi padre, mis colegas, mis hermanos, ¿no? Y todes, ¿no? Y hoy, que es un día muy feliz para mí, es necesario borrar todo rastro simbólico de poder y desigualdad que unos y unas sentirán o pensarán, y las palabras
ayudan en ese proceso, ¿no? Entonces quiero decir 3 cosas pequeñas. La primera y más importante es pedir perdón por ser un hombre que habla desde la voz de una mujer. Y no es una mujer la que está acá. Exagerado, solo es una subjetividad emotiva. Lo digo por ser un héroe posmoderno, como diría mi compañera Flica. No, lo digo porque objetivamente nuestra sociedad está hecha para que los hombres estemos en lugares de poder, de toma de decisiones o de vanidad, por hacer cosas que las mujeres hacen mejores o igual que nosotros, siempre con más ventajas que ellas y mucho más ventajas contra las mujeres indígenas. Es necesario, por el amor que les tengo a mis sobrinas acá, a mi nieta, a mis hermanas, a su madre, que todos podamos ser conscientes y sentir que algunas de las debilidades que sienten las mujeres, algunas frustraciones, impotencia, incluso derrotas, no se deben a su potencial, a su fuerza o inteligencia, sino a un sistema, una estructura de relaciones que ha combinado y pone sobre sus hombros desigualdades de clase, de pensamiento, de cultura, y a diferencia de los hombres, también de género, ¿no? Es decir, el peso de ser mujeres o LGTBI, nada más por serlos. Saber además que sus logros son logros que se ganan con mayor esfuerzo que lo que hacen los hombres. Por eso pido perdón. No porque me coludí con el jurado varón de este concurso, nunca los conocí ni los he conocido. No tiene que ver con eso, sino porque objetivamente yo he tenido más oportunidades que cualquier mujer en términos de estudios, en términos de reconocimiento social, en términos de respeto a mi cuerpo y otros puntos más. Es posible que yo no debía estar acá por eso y por tanto mis ventajas le quitaron el sitio a una mujer también, sobre todo a una mujer indígena. Y esto será así hasta que podamos en colectivo reconocer que nuestro país es equitativo en cuanto a género, clase, cultura y pensamiento. Y por ello aceptaré sin problema la crítica de cualquier tipo sobre la apropiación de la voz femenina venida hacia un hombre cisgénero y urbano. Siempre será válida, fue el riesgo que corrimos con Nia. Y creo que no está mal aceptar que somos imperfectos y que debemos preocuparnos por no reforzar el poder y la desigualdad y que casi siempre, por no decir siempre, algunos sujetos hablamos desde el daño y el privilegio y hay que hacer todo lo posible que eso no siga repitiéndose contra las personas que uno ama o con quienes lucha. Listo, a ver, ya, pasé la parte emotiva. Segundo, quiero mencionar que siento una fuerte admiración por mujeres que en mi vida han marcado seriamente mi trabajo como antropólogo y poeta. Porque ahora también soy poeta, al parecer. Mujeres fuertes que me han dado inspiración, fuerza y mandato para seguir adelante. De hecho, una de las poetas que marcaba mi entrada a escribir como ahora fue Pizarnik. Yo era un adolescente bien rayado, un furioso, medio drogadicto callejero, que observaba sobre todo en los silencios de Pizarnik cómo hacía crecer en mí densas voces en el antiguo lugar de mi corazón. Y me volví así, un poeta atormentado que escribía y escribía su daño y su pena para ser un ángel sin edad. En fin, luego también en mi largo trayecto he tomado muchas veces inclinaciones más por escritoras mujeres, Simone de Beauvoir en vez de Sartre y Camus, Anaïs Nin en vez de Henry Miller, Yourcenar en vez de Faulkner, y en poesía a Yolanda en vez de Emilio, a Blanca Varela en vez de Cisneros, a Rosina Balcarce en vez de, en vez de Ustúa, etc. Ana Varela en vez de Gustavo Valcárcel, ¿no? Sin embargo, a la larga siempre terminaba en desventaja esta comparación y los hombres siempre se han impuesto. Eso no era porque los hombres eran mejores, era sobre todo por la deficiencia de mi conocimiento de más mujeres escritoras y sobre todo peruanas. Mi conocimiento era pequeño y limitado, por lo que he mencionado en el primer punto. Una situación que hace unos días tal vez se subsanará. De hecho, ahora se ha creado un mapa de mujeres, ¿no? Escritoras, que sería bueno que ustedes revisen, porque ahí van a ver muchas mujeres que son escritoras, poetas, teatristas, ¿no? Y que deberíamos comenzar a revisar, porque mayormente, como se explicó hace poco en una presentación que estuvimos,
siempre son los hombres los que están en la mente del panorama literario, ¿no? Y eso felizmente se va a cambiar. Ahí tal vez encontrarán a dos poetas que a mí me parecen importantes en la literatura amazónica, que son Ana Luisa Ríos González, con su libro Anén, ¿no? O Dina Nanco, que tiene un Sanchu, que es un poemario bellísimo, kilométricamente, mucho más bello que el mío. Cómprenlo cuando salgan. Y es precioso porque es un poemario Aguajún Wampis, ¿no? Y está también en el idioma original de la poeta. Por el lado de la ciencia social como antropólogo, ni qué decir, para mí es importante reconocer el trabajo también de dos mujeres que han sido vitales en mi proceso. Primero, Lili Latorre, una abogada de campo, ¿no? Luchadora por los derechos indígenas, quien además escribió uno de los libros ineludibles y pioneros en la denuncia del daño petrolero, Solo queremos vivir en paz. Su cariño, ejemplo, defensa de nuestro trabajo y confianza que siempre nos dio, nos introdujo y dio fuerza en épocas en las que la zona estaba ocupada por policías, en la zona donde trabajamos, en el lote 192 y el lote 8, y existía violencia de parte de las petroleras y nos era difícil trabajar. Ella siempre nos apoyó en estas zonas de hace muchísimos años. La otra mujer es Flica Barclay, que está acá. No puedo. Ya, a ver, que casi no necesita presentación. Una mujer académica y política admirable que en épocas cuando solo los hombres eran héroes académicos y culturales, ella construyó su propia antropología e historia. Grabó su nombre en medio de un mundo machista al que siempre ha visto con crítica y al que la fuerza que la caracteriza para mostrar siempre muestra como que no le hizo nada, ¿no? Pero de hecho, ella creó con esfuerzo, comprensión y alegría un camino de ejemplo para otras antropólogas mujeres, ¿no? Ella hace unos años apostó por un grupo de loquitos y loquitas, ¿no? Que fuimos los asesores de la plataforma Puinamut, que es en donde nosotros trabajamos con otras organizaciones indígenas, ¿no? Cuando todas las ONGs nos rechazaban, ¿no? También ella nos aceptó en las oficinas de Perú Equidad para que podamos llevar nuestras compus, nuestras computadoras y nuestra locura. Pero Flica no solo nos cobijó, ella también ha ayudado con proyectos para que la experiencia Puinamut continúe. Pero además, y esto es importante, junto a Tami Okamoto, otra compañera muy importante que ha estado en el Puinamut, han hecho estudios, no sé cómo le alcanza el tiempo a Flica verdaderamente, pero han hecho estudios que son muy importantes para entender los daños y los impactos petroleros en estas zonas. Primero, supervisaron un estudio toxicológico, ¿no? Hecho por federaciones indígenas y el Estado, y ha permitido visualizar desde una perspectiva de la ciencia médica los daños ocurridos en el cuerpo de mujeres, ancianos, ancianas y niños producidas por las actividades petroleras. Por otro lado, han hecho un estudio epidemiológico, ¿no? De las 4 cuencas y el Chambire en la zona norte, en donde hay impactos petroleros, que es ineludible, que se debería revisar, donde se ha puesto en evidencia el riesgo en el que viven mujeres indígenas gestantes y en edad fértil. Un estudio que no solo recoge las voces de los pueblos y de las mujeres, sino que además los compara con data estructural sobre las deficiencias del sistema de salud y los impactos petroleros, ¿no? Flica siempre va a ser una inspiración para los que trabajamos en Puinamut. Listo. Bueno, ya se me acaba el tiempo. Me faltarían horas para reconocer a mujeres activistas y académicas que han escrito y luchado por sus campos para visibilizar la lucha de mujeres. Hay además organizaciones de mujeres que han tomado esta tarea que es sumamente compleja y requiere de un trabajo de detalle y largo aliento, ¿no? En tercer lugar, y para terminar, no puedo dejar de reconocer desde mi corazón a las madres, mujeres, hombres, líderes y lideresas indígenas, amigos y amigas de las comunidades nativas, con quienes he convivido durante mi vida en los bosques y los ríos. Lo hago desde que tengo casi 13 años, cuando inicié mi camino con compañeros y compañeras del pueblo Ashaninka. Me apena y duele que no estén acá. Es una falla mía totalmente no haber previsto y haber hecho todo lo posible para que puedan acompañarme. Por ahí sé que están algunos de los hijos de dirigentes y dirigentas que me han venido a acompañar, pero claro, también sé que se tendría que traer a cientos de personas que he conocido y a quienes quiero y sé que me quieren, de quienes he aprendido más de lo que he dejado,
con quienes siempre estaré en deuda. Mi responsabilidad ahora es seguir peleando como hemos venido haciendo, pero también ahora que tengo este artefacto poético, recitarlo y dejarlo por allá, ¿no? Ya empecé a recitarlo, ya he estado recitando este poemario y otros cada vez que estoy en medio de las asambleas o cuando estoy con ellos, ¿no? Para terminar, me gustaría nombrar y agradecer a todos mis amigos y amigas que están acá. Sé que me entienden, que no les he podido nombrar. Ya no alcanza el tiempo. Después ya yo los voy a abrazar cuando nos vayamos a celebrar, ¿no? Agradezco a mi familia que está acá, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, ¿no? A mi hijo que se ha quedado en su casa porque está enfermo por COVID, lamentablemente, ¿no? Todos ellos son un grupo hermoso. Sé que somos los lazos que hacemos, y por todo lo que ustedes me han dado, muchas gracias. Vamos a leer juntos un poco. Mezquinar. Si mezquinas, de repente no serás hermano o humana. Seguro, quién sabe, serás greda malformada que no llegó a Moquegua y busca que le llenen con masato. Tal vez serás un paucar macho, sin plumas ni pico, correteando sin hacer hijos. Quizás te conviertas en una piedra solitaria que quiere que la orinen creyendo que la piche es oro en agua. Nadie sabe. De repente te vuelvas un perro o perra sin dueño, afase, comiendo sobras de otros perros cazadores. O seguro terminarás convertido o convertida en palo seco, bogando en el río, bebiendo interminable e inútilmente el agua que baja y baja. Si mezquinas, en realidad, no solo no serías humano o humana, ni barro, ni animal, ni planta, ni piedra, ni perro, ni un mísero palo seco, porque todo en el gran bosque, hasta la mierda más fea, hasta el silencio, da, recibe, comparte. La patria que defiendo. Mira la patria en mi mesa, servida sobre hojas de plátano, yuca y sachapapa, boquichico y dorado, maparate y sardinita, ají con sacha culantro y tomatillo, toronja. Mira la patria en mi chacra, amplia, con yuca y platanales, rodeada de frutas, pacae, mango y palta, con sacha jergones, clavohuasca y mucura en sus alrededores. Mira la patria en mi cama, vestida en un nudo de piernas, con un largo orgasmo que adormece. Mira la patria en el bosque, sentada con otras madres del monte, cambiando venados y tigrillos, tocando aletas de ojés y lupunas, silbándoles traviesas a los cazadores, tocando el hombro del herrar. Mira la patria que mi hermano me trae a la mesa, un trozo de sajino que ahumaré para que coman mis hijas y primas. Mira la patria ahí con memoria en la ausencia, donde se sienta mi papá perdido, sin rastro, en los dientes podridos del milico o del narco. Mira la patria en mi boca, limpia, una bola de afrecho de yuca que escupiré en la olla, caliente, caliente, masato para cultivar la fuerza en el corazón de la gente. Mira la patria, acá cerquita, ahí en la hamaca, durmiendo, esperando frente al crepúsculo del río, esperando, lenta, esperando. Cocinar la palabra en la guayusa. Yo cocino la palabra cuando el sol es un sueño incierto y los gallos duermen indefensos. La cocino en un agua oscura de unas hojas verdes y casi quemadas. Hierve en la madrugada nocturna al centro de mi olla
hierve, silenciosa, crece y multiplican sombrías, negras como hielo, frías como flama. Yo cocino las palabras y cuando las beben y soplan, cuando las sueltan respetuosas, graciosas o ceremoniales, en apariencia completas sin rajaduras, sin huecos ni heridas. Quedan aún algunas en el fogón, pegadas a las ollas, flotando entre las hojas verdes, escondidas. Yo cocino la palabra y cuando termino y queda finalmente una palabra solita, la amarro en mi lengua partida, con nudo en el puerto de mi boca. La guardo en el ombligo de la memoria, tatuada al vientre de mis abuelas. Gracias. Muchas gracias con todos. Les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos en la presentación de No temas de Nia Shareva. Y los invitamos a pasar al stand 108 de la Embajada de Japón y del Fondo Editorial de la Asociación Peruana Japonesa para la firma de los libros. Muchas gracias, buenas noches.